Buenos días, queridos hermanos. Qué dicha que ya nos estamos volviendo a reunir, poquitos, pero nos reunimos, le damos gracias al Señor. Vuelve uno a sentir que estamos cumpliendo con lo que la palabra dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Le damos gracias al Señor. Bueno, vamos en este día a atesorar la palabra de Mateo 9, 14 al 17. Para empezar, vamos a leer solamente Mateo 9, 16. Dice la palabra: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Hoy vamos a estudiar nuestro tema, la incompatibilidad de la dispensación de la ley y la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Señor, gracias porque tus palabras son palabras de vida eterna y nos han enseñado muchísimo, Dios mío. No estamos estudiando hechos históricos, no estamos estudiando eventos, estamos analizando cada palabra que salió de tu boca y con un propósito: edificarnos, que meditemos en ella, que las atesoremos, Dios mío, porque esa palabra, Señor, nos asegura vida eterna. Señor, nosotros no dependemos de nosotros dependemos totalmente de ti y de tu bendita palabra. Declaramos que este es el día que tú hiciste y nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias, Señor, por tu protección esta semana a Colombia, Dios mío. Gracias porque ya aprendimos, Dios, que ningún demonio puede hacer algo sin tu permiso. Tú eres la autoridad suprema, Dios mío, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, y te pedimos que nos hables, que nos aclares, que nos redargullas, que nos corrijas a través de esta aclaración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta palabra, hoy vamos a estudiar la incompatibilidad de la dispensación de la ley con la gracia soberana. Entonces, para empezar, vamos a leer todo el pasaje desde Mateo 9, 14 al 17. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a él, al Señor Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Quiero aclararles que nosotros lo que estamos haciendo con mi esposo es analizando cada palabra que salió de la boca de Dios. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere decir? No estamos estudiando los eventos ni dándole énfasis a otras cosas, sino a la palabra del Señor, a la palabra que salió de su boca, a la palabra que nos enseña cosas profundas. Es lo que estamos mirando. Y entonces en este día dice que vinieron los discípulos de Juan el Bautista con una objeción. ¿Cuál era la objeción? Que por qué no ayunaban los discípulos, el Señor Jesús y los discípulos, si ellos, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunaban. Aquí encontramos una objeción que están poniendo ellos porque no ayunan. Por Marcos 2:18, ahí en Marcos 2:18 entendemos, Pedro lo aclara a través de Marcos,
Dice Marcos 2:18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí podemos saber que los fariseos se unieron con los discípulos de Juan el Bautista para venir a poner objeción. Esta es una estrategia antigua de Satanás, usar a gente buena con intenciones malas, a favor de los malos, obviamente. Les conviene sacar provecho, así es de que no nos dejemos manipular. Y seguramente los fariseos querían sembrar discordia entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos del Señor Jesús. Querían formar bandos. Eso es lo que hace la gente que quiere dividir. Bandos. Querían poner discordia por deberes religiosos. El problema era que no estaban ayunando. Y el Señor les responde de una manera maravillosa. No es que sea malo el ayuno. Recuerde que ya vimos, creo que mi esposo enseñó, del ayuno que el Señor escogió. El ayuno que el Señor le agrada. Es más que privarnos de alimentos. Nosotros para ayunar debemos depender del Señor Espíritu Santo, que Él nos diga cuándo es correcto o cuándo lo estamos haciendo por religión, poniéndole misticismo al ayuno para creer que por el ayuno vamos a conseguir cosas. Nosotros tenemos que depender del Señor Espíritu Santo para hacer ejercicios espirituales, que el Señor Espíritu Santo sea el que nos diga y que lo hagamos en obediencia al Señor, nosotros debemos, acuérdese que el Señor nos enseñó cuando hablamos del ayuno, que cuando ayunemos nos unjamos, nos bañemos, nos pongamos bien, que nadie se dé cuenta que estamos ayunando, que lo hacemos en secreto para el Padre, no en público. Y aquí lo que ellos estaban pidiendo es que los discípulos del Señor hicieran un ayuno público, que todos se dieran cuenta, porque ellos lo hacían así. Ellos lo hacían con un método religioso. Entonces, aquí, ante la acusación, el Señor da unas palabras defendiendo a sus discípulos con dos argumentos. ¿Cuál es el primer argumento que da el Señor? Aquí el Señor dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? El primer argumento es que no era el tiempo apropiado para los discípulos del Señor Jesús ejercitarse en el ayuno. No era el tiempo apropiado. Mire que el Señor no está atacando ni a los fariseos, ni a los discípulos de Juan, sino les da la justificación. No es el tiempo. ¿Y por qué no era el tiempo? Porque Jesús, el Señor Jesús, estaba con los discípulos. Era tiempo de gozo, era tiempo de aprendizaje. El Dios Altísimo, hecho carne, estaba con ellos porque iban a estar de luto, porque iban a estar de ayuno, estaban felices. Cristo era el novio y los discípulos estaban representando a la iglesia. Ellos fueron las primicias de la iglesia, estaban de fiesta, estaban de boda porque iban a ayunar. Entonces el primer argumento que el Señor le da es, no es el tiempo apropiado. Entonces, pero les está diciendo que va a venir un tiempo, les dice de una vez tristemente, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Les está diciendo que cuando ya él no estuviera, ellos tendrían que hacer seguramente el ejercicio. Él iba a ser quitado de sus discípulos, así como Juan Bautista había sido quitado de los discípulos de Juan. Y la segunda argumento que el Señor da aquí, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. Entonces aquí el Señor está hablando, el segundo argumento,
Cuando está hablando del remiendo nuevo, en vestido viejo y vino nuevo, en odres nuevos, está hablando de la incompatibilidad que hay entre la ley y la gracia. Resulta que el Señor, Él está instaurando el reino de la gracia, el reino de Él, la gracia, el regalo divino había venido a nosotros. Y Él está, con su venida, empezó la época de la gracia, la dispensación de la gracia, la institución de la dispensación de la gracia vino con el Señor. Él es el vestido nuevo. La ley representa el vestido viejo. Él es lo nuevo, lo maravilloso, y Él también es el vino nuevo, y nosotros teníamos que cambiar para recibir lo nuevo, porque si seguíamos siendo el odre viejo, lo nuevo se va a fermentar y va a romper el odres. Entonces, de la misma manera, el espíritu de libertad del evangelio no cabe en los moldes antiguos. Y aquí los discípulos de Juan y los fariseos estaban teniendo un problema. Querían que el evangelio se metiera, las buenas nuevas que el Señor estaba trayendo, se metieran en los odres viejos de la ley, que tocaba hacer, que tocaba celebrar, que tocaba circuncidarse. Y el Señor les está diciendo que es un error, que es una época nueva, que es incompatible el judaísmo y el cristianismo, es lo que está diciendo, sin dejar sin olvidarse de la ley, pero es necesario cambiar, es necesario. Todo lo antiguo queda superado por la obra nueva que el Señor Jesús hizo. Todo lo antiguo, el pacto antiguo quedó superado por el pacto nuevo. La ley oprime, pero la gracia libera. La ley atemoriza, la gracia salva y cobija. Miremos lo que dice Mateo 11, 12 y 13. Que después lo vamos a ver en más detalle. En Mateo 11, 12 y 13 dice el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Los profetas y la ley, o sea, el último profeta de la ley fue Juan el Bautista. Ahí terminó la ley. Empezó la época de la gracia. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahorita la profecía la dijo el Señor, ya no hay añadidura. Nosotros somos profetas cuando hablamos lo que el Señor dijo, pero nosotros no podemos ya decir nada nuevo. Entonces, en lugar de remendar lo frágil, lo desgastado, lo obsoleto, lo que está ya muy deteriorado, el Señor Jesús vino a ofrecer una vida nueva. El Señor vino a ofrecernos, basado en la fe, la gracia, la salvación por gracia, la salvación más fácil. Esa ley era muy dura, no se podía cumplir. Ay, pero la gracia era solamente pegarse al regalo y estábamos cubiertos, pegarse al Señor Jesús. Entonces eso es lo que le dice el Señor cuando dice que ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y nosotros hoy tenemos que decir: el Señor Jesús está con nosotros. No podemos estar de luto. Así estemos en pandemia, así estemos amenazados de revueltas y todo. El Señor Jesús está con nosotros. Tenemos gozo, tenemos esperanza. Tenemos lo nuevo de Dios en nosotros. Entonces nosotros aquí entendemos en esta introducción que el Señor Jesús aquí está aclarando que son incompatibles. Definitivamente son incompatibles la ley, que representa el vestido viejo y el odre viejo, y la gracia, que tiene que ver con el remiendo nuevo, lo que el Señor dice ahí, y el vino nuevo. Porque en la gracia el esposo, que es el Señor Jesús, siempre está presente. Siempre está presente. Ahí fue quitado un momentico.
mientras iba a la cruz, pero después el Señor resucitó y el Señor prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que nosotros no tenemos motivo de tristeza y aflicción, tenemos un gozo constante. El esposo está siempre con nosotros. Es un motivo constante, no podemos mezclar, hermanos. Entonces que toca latigarse, que toca hacer una cantidad de cosas. No, el Señor ya las hizo todas. El Señor lo latigaron por nosotros. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Entonces nosotros tenemos que disfrutar, estar gozosos, porque Él está con nosotros. Entonces hoy vamos a responder esta pregunta: ¿cómo comprobar que usted y yo estamos disfrutando la dispensación de la gracia y no estamos viviendo bajo la ley? Tenemos que comprobar. Hay aquí unas señales que el Señor da para comprobar si nosotros somos los que seguimos estando en la dispensación de la gracia. Estamos disfrutando la dispensación de la gracia, del regalo divino, del gozo de salvación, o estamos viviendo bajo la ley, amargados, lacerándonos. Vamos a comprobar. Vamos a mirar el primer punto en Romanos 6, 12 al 14. En Romanos 6, 12 al 14 nos muestra, de acuerdo a la palabra del Señor, si realmente nosotros estamos disfrutando de la gracia o estamos viviendo bajo la ley. Mire, es una línea delgaditica. Y hay mucha gente que cree estar libre, y hay unos que dicen: yo soy libre, Dios me hizo libre, pero están bajo la ley. Mire lo que dice Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces aquí vemos que una manera de comprobar que estamos disfrutando de la dispensación de la gracia, que estamos disfrutando del gozo, que estamos disfrutando de la compañía del esposo, del novio, es que no reina en mi vida el pecado, en mi cuerpo, que yo no le obedezco a mis concupiscencias, que el pecado no se enseñorea de mí, que yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, que ya ahora sí de verdad tengo la libertad que muchos proclaman, pero no la tienen. Yo no puedo decir que estoy libre y vivo lleno de amargura y pelea y contienda, y si no me dan lo que yo quiero me enojo. No. Yo tengo que estar en la libertad, aunque en esta vida nunca podemos decir que estamos libres de pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, pero el pecado no me puede gobernar. O sea, tengo naturaleza pecaminosa, pero mi vida cambió cuando Cristo Jesús vino a mí. Entonces, el poder de Cristo en mi vida, el Señor resucitó, obra en mí, y no importa el tiempo que en el pasado afectó ese pecado a mi vida, ya no me afecta, ya no, porque yo no estoy subordinada a la ley, que es el sistema que me obligaba a ganarme mi salvación obedeciendo los reglamentos. No, ahora se me facilita porque yo me pego al Señor Jesús. Sigo detrás del Señor Jesús, y el Señor Jesús me propicia, el Señor Jesús me ayuda en mi debilidad a través del Señor Espíritu Santo. El Señor Jesús me recuerda su palabra a través del Espíritu Santo y no me deja pecar. Mi todo es el Señor Jesús. Tengo la mente de Cristo. Y yo digo: no, ¿yo cómo voy a hacer eso? No lo voy a hacer porque mi Cristo murió por mí. Yo no lo voy a hacer. Entonces yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, viviendo bajo la gracia. Entonces yo ahora, de verdad, ya el pecado no mora en mí. ¿Sabe quién mora en mí? Cristo Jesús. En cada uno de nosotros debe morar Cristo Jesús. Ya hemos muerto al pecado. Entonces, todos los recursos que nos ofrece la gracia, mire que la gracia ofreció recursos maravillosos, supremos a lo que ofrecía la ley. ¿Qué ofrecía la ley?
un reglamento, un estatuto, un decreto, no matarás. Punto. ¿Pero qué me ofrece la gracia? La gracia me ofrece la aclaración. Hijo, recuerda que matar no es solamente coger el puñal o el revólver. Matar es que tú le digas necio, fato al hermano y me facilite y digo, ay sí, Señor, yo quiero obedecerte, yo no quiero ofender ni siquiera a ese hermano. Entonces, la gracia me facilita porque el Señor, Espíritu Santo, me recuerda todo lo que yo necesite. Entonces, nosotros tenemos que de verdad estar bajo la gracia, obedeciendo totalmente al Señor Espíritu Santo, y ya quedamos libres de maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que el Señor dice que el Señor llevó la maldición de la ley. ¿En qué consistía la maldición de la ley? Era estar maldito todo aquel que no guardara la ley. Y nadie podía guardarla, porque no teníamos poder sobre el pecado. Entonces nosotros estamos siempre incapacitados para guardar la ley. Y la palabra dice, si alguno incumple en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Entonces había una maldición todo el tiempo. No la puede guardar, maldito. Maldito porque tuvo un mal pensamiento, maldito porque tuvo ira, guardó el enojo, porque tuvo intenciones malas con el hermano, quiso hasta matarlo. No, de verdad éramos esclavos del pecado a través de la ley. Pero cuando estoy bajo la gracia, hay un efecto poderoso en mí, que es el Señor Espíritu Santo reinando en mi vida, justificándome, haciéndome tener una santidad práctica. El Señor me declaró santa aquel día en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, cuenta saldada. Pero el Señor hizo posible que yo viviera prácticamente la santidad a través del Señor Espíritu Santo cuando vino a morar en mí. El Señor Espíritu Santo hace que yo no peque. Entonces yo ya no puedo ser vencida por el pecado. Puede que yo falle un día, pero ya no soy la misma de antes. Antes yo podía pecar y nada me pasaba. Yo no tenía ningún remordimiento. Ahora yo peco y enseguida viene un arrepentimiento. Claro, es que yo no estoy diciendo que somos perfectos. La naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero hay una gran diferencia cuando estamos viviendo la dispensación de la gracia, que viene el Señor Espíritu Santo, nos redarguya, nos corrige, el Espíritu Santo nos constriñe. ¿Y sabe qué hacemos? Nosotros entonces de verdad caemos de rodillas. Sí, Señor, pequé. Voy a ir a pedirle perdón a mi esposo, al hijo, al hermano, porque la embarré, me dejé llevar de la ira, le dije cosas que no debía decir. Enseguida caemos en cuenta. Entonces hay un poder que antes no teníamos. No, ahora nosotros inmediatamente pecamos. Seguimos pecando, hermanos, pero la diferencia es que ahora nos arrepentimos. La diferencia es que ahora nosotros corregimos, pedimos perdón al Padre, nos arrepentimos. Entonces, hay un motivo muy fuerte contra el pecado que no nos deja: el amor a Cristo. Yo amo a mi Señor y pecaremos contra tanta bondad. ¿Pecaremos contra mi novio presente, mi Señor Jesús? ¿Voy a pecar con el que pagó el precio por mí? ¿Con el majestuoso, con el Cordero Santo? No, no quiero pecar. Y por omisión a veces peco, pero inmediatamente caigo en cuenta y voy. Entonces ya no soy como antes. Antes pecaba y no me importaba. Uno no se arrepentía. Ahora inmediatamente nos arrepentimos. Es la diferencia de vivir bajo la gracia. Es la diferencia. La gracia nos invita a ir a pedirle perdón al Señor. Entonces, ¿cómo comprobar que estamos disfrutando de la dispensación de la gracia y no estamos bajo la ley? Todo hombre que está viviendo bajo la dispensación de la gracia dice que tiene mucha gratitud, tiene tanta gratitud y gozo en su alma hacia el Señor Jesús,
que decide no practicar pecado. Es por gratitud al Señor. Ya no es dominado por ninguna práctica pecaminosa. Si yo tengo esto, entonces como les decía, yo puedo un día pecar, me airé, me enojé, dije una cosa que no debía decir, pero viene el Señor Espíritu Santo, me redarguye y yo voy y pido perdón a mi Señor porque yo no le quiero fallar, porque estoy muy agradecida con el Señor. Así yo compruebo que estoy viviéndola bajo la gracia y no bajo la ley. Amén. Vamos a mirar nuestro segundo punto de cómo comprobar que estamos disfrutando de la dispensación de la gracia y que no estamos viviendo todavía bajo la ley. En Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9, que no lo sabemos, pero lo leemos de la bendita palabra del Señor porque tiene poder, porque dice bienaventurados los que oyen y leen esta palabra, que dice porque por gracia, por regalo, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, por gracia. Yo soy salva por gracia, por medio de la fe, y ni siquiera mi fe. Fue la fe sobrenatural, el regalo que Dios me dio para que yo creyera en Él, para que yo no me gloríe. Ah, no, es que yo sí tengo fe, usted no, hermano, no. Esta es una gracia salvífica. Una fe salvífica, no es la fe histórica, no es la fe natural, esta es la fe salvífica, la que hizo que yo creyera que mi Cristo es mi Salvador, la que hizo que yo creyera todo lo que la Biblia dice. Esa es la fe salvífica. Entonces, cuando entendemos todo el proceso de nuestra salvación se debe a la gracia, al favor gratuito, al favor inmerecido de Dios, que se obtiene mediante la fe que Él también nos dio. Entonces nosotros estamos de verdad andando en la gracia. No somos salvos por fe. Ahí no está diciendo que somos salvos por fe. Dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Ahí no dice porque por vuestra fe sois salvos. No, sois salvos por gracia por medio de la fe que nos dio de nosotros, porque dice, y esto no de vosotros, o sea, la fe no mía, sino la fe que me regaló Dios aquel día que me hablaron del Señor. Entonces, la gracia de verdad es un regalo maravilloso. No soy salva por fe, sino por gracia. ¿Quién es la gracia? El Señor Jesús. Yo soy salva por el Señor Jesús mediante la fe sobrenatural que Dios puso en mí para creer en el Señor y para creerle al Señor. Alguien hizo una ilustración que la gracia es el alimento. Y la fe es la cuchara o el tenedor que usted necesita para consumirlo. Entonces, no es la cuchara ni el tenedor el que alimenta, sino que la comida, o sea, la gracia. La gracia. Entonces nosotros entendemos que la fe es un regalo que Dios nos dio para ese día creer en el Señor. Ahorita se me ocurre que debemos orarle al Señor por los familiares que no han creído, que el Señor ponga en ellos esa fe salvífica, que puedan creer en un momentico en Cristo Jesús. Entonces, si de verdad estamos en la dispensación de la gracia, hemos entendido que somos incapaces de hacer algo a favor de nuestra salvación, no es de nosotros, es un regalo de Dios. Que Dios en su misericordia nos ofreció a todos nosotros, a todo ser humano, la gracia suficiente para que nuestra mente y nuestro corazón fueran iluminados por la verdad, por el Señor Jesús, que es la verdad. Inclusive la decisión del hombre para creer en el Señor es también regalo de Dios. Dice, no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, por gracia, hasta la decisión que tomamos es un regalo. O sea, es un regalo maravilloso. Entendimos que no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Para buenas obras. Nuestra salvación no depende de las obras que hagamos.
Las obras que hacemos son producto de nuestra fe en el Señor, de nuestra salvación, de nuestra obediencia en el Señor Jesús. Entonces la fe es como la raíz que sostiene el árbol y las obras son el fruto de ese árbol. Pero esa fe sobrenatural que Dios nos dio. Lo que le da la vida al árbol no es el fruto, sino la raíz que toma de la tierra esa savia. Recuerden que el Señor dijo que Él era ese árbol, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Nosotros entonces dependemos totalmente del Señor Jesús. Dependemos absolutamente del Señor Jesús en nuestra salvación. Si usted y yo estamos viviendo bajo la dispensación de la gracia, entendemos que todo, hermanos, se lo debemos al Señor. Esa decisión que tomamos fue porque Dios puso en nosotros el querer como el hacer. Esa persona que nos hizo entender claramente la palabra, Dios la mandó para que nosotros entendiéramos esa oportunidad por la cual nosotros llegamos al Señor, esa circunstancia, esa enfermedad, esa escasez, cualquier cosa, Dios lo acepta, pero Dios hizo que nosotros nos acercáramos a Él. Entonces aquí concluimos que comprobamos que estamos disfrutando de la dispensación de la gracia y no de la dispensación de la ley. No estamos en el odre viejo ni en el vestido viejo, sino en el vino nuevo y el vestido nuevo, cuando entendemos que todo el proceso de nuestra salvación se lo debemos a Él. Entonces, ¿cómo comprobamos? Cuando todo hombre que está viviendo bajo la dispensación de la gracia, entiende claramente que es salvo por gracia. Eso es redundante, pero no importa, para que nos quede bien claro, por medio de la fe que también Dios nos regaló, que nosotros no somos salvos por obras. Entiende que toda la salvación se la debemos al Señor Jesús. Si usted y yo entendemos, o sea, usted no le puede adjudicar la salvación a ese pastor, o a esa pastora, o a esa congregación, o al hermano que le compartió. No, se la debe al Señor Jesús, que le mandó a ese hermano para que le compartiera, que le mandó la palabra precisa, correcta, que lo conmovió, que lo sacudió. Tenemos que tener bien claro, porque lo demás es legalismo. Nosotros no le podemos dar la gloria a ningún hombre. La gloria de nuestra salvación se la damos al que se la merece, al Señor Jesucristo. Miremos nuestro tercer punto de cómo comprobar que estamos disfrutando de la dispensación de la gracia. ¿Cómo comprobar que estamos disfrutando de la dispensación de la gracia? Vamos a ir a Romanos 7, 4 al 6. Vamos a Romanos 7, 4 al 6. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo compruebo que yo estoy viviendo de la dispensación de la gracia? Es porque ahora estoy libre de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra mata, dice la Biblia, mas el Espíritu vivifica. Nosotros tenemos que entender que la ley no es la regla de vida para nosotros. La ley, lo escrito simplemente acá sin espíritu. Nosotros, porque hay muchas personas que leen esta palabra sin espíritu y entonces se vuelven legalistas. Aquí dice que no hagan esto, que no hagan lo otro, pero el Señor lo aclaró en el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. Pero yo digo, entonces le puso espíritu. No solamente era no adulterarás,
El Señor la aclaró con el Espíritu. ¿Qué decía el Espíritu? Si alguno mira a una mujer y para desearla ya adulteró. Entonces el Espíritu fue más allá, fue a la intención del corazón. Ahora estamos libres de la ley, de la letra muerta, de la naturaleza adámica, de la naturaleza pecaminosa, porque el Señor murió en la cruz. El Señor, y él cumplió toda la ley. Él cumplió, él se acuerda que ya lo vimos. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió por nosotros. El día en que creímos en el Señor, nosotros somos unidos al Señor. Ese día entramos en una vida de dependencia de Él, así como cuando nos casamos, empezamos una dependencia mutua, los esposos, y un deber mutuo con el Señor. Entonces las buenas obras son para unirnos con Cristo, para unirnos con el Señor. Entonces no hay fruto para Dios a menos que estemos unidos a Cristo. Si usted no está unido a Cristo, no hay nada que lo una a Dios. Tenemos que estar unidos. Nosotros morimos a la ley por el cuerpo de Cristo. Dice ahí la palabra que nosotros ahora estamos libres de la ley, que dice, vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús aquel día cumplió toda la ley, Él llevó nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar, y entonces Él cumplió toda regla externa para vivificarnos a nosotros, darnos la ley espiritual. Entonces aquella manera de obediencia del Señor Jesús a nosotros nos sirve si nos unimos a Él, porque Él obedeció totalmente. Y dice que cuando nos unimos a Él nos hacemos uno con Él. Ahora nos hacemos uno y el Señor nos propicia y tapa nuestra deficiencia de obediencia. Y el Padre nos ve a través de los ojos de su Hijo y dice, mi hija ha cumplido toda la ley, ha cumplido todos los preceptos, aunque no la haya cumplido, hermano. Pero mi Cristo me tapa, mi Cristo me cubre. Él sabe que yo me arrepentí de haber hecho eso, de haber dicho aquello. El Señor me propicia. Es una manera de obedecer fácilmente, unirme a Cristo. Unirme a Cristo. Es una manera de obedecer fácilmente la ley, de cumplir el precepto, de cumplir el mandato, de verdad de meterme con el Señor. Es una manera. Entonces nosotros tenemos que hacer del Señor Jesús nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar. Si mi Cristo ama así, yo también. Si mi Cristo piensa así, yo tengo que tener la mente de Cristo. Si tengo la mente de Cristo, se me va a facilitar no pecar. Vivir bajo la gracia, vivir constantemente bajo la gracia. Mi Cristo no piensa así. Yo no voy a entrar a ese lugar. Yo no voy a colitar ese pecado. Pero es que es mi hijo el que está cometiendo el pecado. De malas, no se lo voy a colitar. Yo no le voy a colitar el pecado a mi hermano que está haciendo cosas extrañas, no le voy a colitar. Mi Cristo dice que oremos por él, yo lo amo orando por él, pero yo no voy a colitar el pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender de verdad cómo comprobamos que estamos en la dispensación de la gracia. Para el hombre que está viviendo bajo la dispensación de la gracia, el Señor Jesucristo es su regla de vida. El Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar fielmente y totalmente unidos al Señor Jesucristo, dependiendo de Él y no de la ley. Si yo dependo del Señor Jesús a través del Señor Espíritu Santo, estoy bajo la gracia. Mire, el Señor Espíritu Santo es tan fiel. El Señor Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye. Eso nos da hasta vueltas la cabeza cuando hacemos algo que no conviene. Siente uno mareo, hermano, cuando dependemos del Señor Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar tan unidos al Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Nosotros no dependemos de la letra muerta, nosotros dependemos de la letra
que tiene espíritu, que el Señor Espíritu Santo la ha aclarado. Mire que cuando estudiamos el Sermón del Monte, el Señor Espíritu Santo nos aclaró a muchos. A mí me aclaró que yo en mi pasado hasta maté a personas con mis palabras crueles. Entonces nosotros, el Espíritu Santo nos vivifica, el Espíritu Santo nos da el poder para cumplir la palabra, pero tengo que estar unida. ¿Cómo me uno yo al Señor Jesús? Porque yo vivo todo el tiempo con Él, porque vivo bajo el mismo techo de Él, porque hablo como Él habla, porque pienso como Él piensa, porque para donde Él va, ya vimoslo, el camino estrecho. Yo voy detrásito de Él, nunca me le adelanto al Señor Jesús, voy detrás de mi Señor Jesús. No me voy a equivocar, no me voy a salir del camino. Lo cojo, no se va a salir del camino. El Señor me va a sanar, me ha sanado de la cojera espiritual, que más adelante hablaremos de eso. La cojera espiritual es cuando por la cojera a veces salimos del camino, nos salimos de la senda derecha. No, ahora andamos rectos en el nombre de Cristo Jesús. Miremos nuestro cuarto punto. ¿Cómo comprobar que estamos disfrutando de la dispensación de la gracia y no viviendo bajo la ley? En Gálatas 4:4 al 7. En Gálatas 4:4 al 7, el Señor nos muestra cómo disfrutamos nosotros de la dispensación de la gracia. Dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba es Padre en griego y Padre en hebreo. Padre, Padre, mi Padre, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí el Señor me dice que para comprobar que estoy viviendo bajo la dispensación de la ley, entonces el Señor me envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, y Él ya me redimió porque yo estaba bajo la ley y no la podía cumplir. Y yo lo recibí, ahora yo soy adoptada hija. Y Dios envió para comprobarme que yo estoy bajo la ley, su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, el Señor Espíritu Santo, por medio del cual yo le puedo llamar Padre, por medio del cual yo he entendido la paternidad de Dios. Entonces aquí está hablando de que el creyente deja la posición de esclavo, de niño menor de edad, o de siervo, para venir a ser hijo primogénito en la casa divina, siendo así puesto en la libertad de la gracia. En contraste con las ataduras que nos ponía la ley, la vida en Cristo sí trae libertad a los hijos e hijas de Dios, nos trae libertad. Entonces, el cumplimiento del tiempo alude al momento señalado por Dios para la venida de Cristo, hace 2000 años, cuando las condiciones mundiales favorecían para que el Hijo de Dios apareciera en medio de nosotros. Pablo hace énfasis en la deidad de su Hijo, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él hace ese énfasis. Entonces, el propósito de Dios al enviar al Señor Jesucristo era redimirnos, rescatarnos de nuestra esclavitud y convertirnos en hijos, adoptarnos como hijos suyos. Nos hace hijos suyos a través del Señor Jesucristo. Yo me siento hija. Yo no sé usted cómo se sentirá. Ojalá todos nos sentamos hijos de Dios. Nos sentimos hijos. Y aunque éramos por naturaleza antes hijos de ira y de desobediencia, por la gracia de Dios hoy participamos de la naturaleza de hijos. Ahora nos parecemos a nuestro hermano mayor y a nuestro Padre. Dice por eso el espíritu de adopción por el cual le podemos llamar Abba Padre, Padre mío, mi papá, verdaderamente mi papá. El Señor Jesucristo es el heredero de todo, pero tan bello el Señor, que nos hizo coherederos. Él comparte con nosotros. No lo entendemos cómo funciona eso. Él es el unigénito
primogénito de Dios. Yo no le puedo explicar cómo funciona eso. Y que es como así que nosotros también pasamos a ser primogénitos cada uno del Padre. No lo entendemos, pero Dios lo hace posible. Para el Señor nada es imposible. Entonces, que nuestro temperamento, que nuestra conducta demuestre verdaderamente que somos hijos del Padre. Que el espíritu de adopción, verdad, funcione en nosotros y diga, ay, no vaya a hacer quedar mal el nombre del Padre. En una época las familias de abolengo se preocupaban de que no fuera ninguno de sus descendientes a hacer quedar mal el nombre de la familia, el escudo de la familia. No, ahora nos tenemos que preocupar de no hacer quedar mal el nombre de nuestro Padre Santo, que nosotros podamos testificar que somos hijos, que somos herederos y coherederos con Cristo, que nosotros de verdad estamos comprometidos, haciendo quedar bien al Padre. Que no digan, pero mire esto, en estos días hay un escándalo en la iglesia de un hombre que creo que le van a sacar una cantidad de adulterios y fornicaciones, un gran apóstol allá en Estados Unidos. Que el Señor tenga misericordia, porque no se han comportado como hijos. Dios nos guarde. Entonces nosotros aquí aprendemos ¿qué estamos aprendiendo con esto? ¿Cómo comprobar que estamos disfrutando la dispensación de la gracia? El hombre que está viviendo bajo la dispensación de la gracia deja su posición de niño o de siervo y toma la posición de hijo con mucha libertad, con mucha naturalidad de su posesión de hijo en su casa paterna. ¿Sabe cuál es la casa paterna aquí? La iglesia. Un día vamos a estar en el cielo, allá vamos a estar con el Padre, en las calles de oro, el mar de cristal, en las moradas celestiales. Pero mientras tanto, nuestra casa paterna es acá. Y nosotros tenemos que entrar con mucha propiedad y con respeto. Yo no he visto ningún hijo que entra a la casa de los padres todo irrespetuoso, no, con respeto. Nosotros vamos a respetar nuestra casa paterna y hacer quedar bien a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a mirar el quinto punto. ¿Cómo comprobar que estamos disfrutando la dispensación de la gracia? Hebreos 13:9 nos lo explica. Otro punto, otra manera en que nosotros podemos comprobar que estamos viviendo bajo la dispensación de la gracia. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Cómo comprobamos? Porque no nos dejamos llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque nuestro corazón está afirmado con la gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el regalo? El Señor Jesucristo. Nuestro corazón está firme con el Señor Jesucristo. Y como lo conocemos, sabemos cómo habla el Señor Jesucristo. No vamos a creer cosas extrañas. No vamos a creer cosas sacadas de contexto. No vamos a atesorar palabras de hombre. Vamos a atesorar la palabra del Señor Jesús. Entonces es muy importante para nosotros tener nuestro corazón afirmado, o sea, bien puesto, bien firme, bien parado en la gracia, en el regalo de Dios, en el regalo del Padre, en el Señor Jesucristo. Los creyentes que estamos bajo la cobertura de la gracia, todos nosotros procuramos que nuestro corazón esté establecido en la verdad de la palabra a través del Señor Espíritu Santo. Es una dependencia del Señor Espíritu Santo que nos consolará y nos hará resistentes al engaño. Alguna vez yo os decía, o mi esposo predicó alguna vez de que nosotros todos tenemos un detector de mentiras incorporado. Es el Señor Espíritu Santo. A los asesinos los ponen en un detector de mentiras y entonces si dicen una mentira las rayas saltan, está mintiendo. A nosotros también nos saltan, no rayas, sino el corazón cuando decimos una mentira. Cuando estamos engañando, yo no entiendo cómo habrán hombres que se atreven a pararse y a engañar a una comunidad, a multitudes.
No entiendo cómo funcionará eso. No tienen al Señor Espíritu Santo. No creen en Dios para que hagan eso. Entonces, si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, en la cobertura del Espíritu Santo, nosotros estamos bien puestos en la gracia, en el Señor Jesucristo, no en viandas, no en festejos, no en ofrecimientos extraños que le agasajen el corazón. Nuestra verdadera comida espiritual es la palabra de Dios. Yo no puedo poner en cosas extrañas, no con viandas, con cosas que no aprovechan, sino la vianda que nosotros debemos comer es esta palabra, la palabra de Dios. No debemos aferrarnos a supersticiones, ni a enseñanzas extrañas, ni que tiene que hacer así, así. Si la palabra no lo dice, usted no lo crea, hermano. Entonces, el culto consiste en adorar al Señor a través de su palabra, no en cosas legalistas, no en añadiduras, no en cosas extrañas, no en observaciones legalistas de que haga así, que haga así. No, nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra, en la verdad, en el Señor Jesús, bien afirmados, con los pies bien puestos en la verdad, que es el Señor Jesucristo, no en cosas extrañas. Entonces nosotros aquí descubrimos que para comprobar que estamos disfrutando la dispensación de la gracia, entendemos que el hombre que está viviendo bajo la dispensación de la gracia afirma su corazón, atesorando en él la plenitud de la gracia. Eso se lo encuentra a través de la palabra de Dios y su doctrina, no la doctrina de hombres, no la doctrina de dominaciones. Este hombre difícilmente atenderá lo que es ajeno a la palabra de Dios. Cuando usted se acostumbra a oír la verdad, cuando usted escucha una mentira, le retiñe, le repugna, la rechaza inmediatamente. Que estemos tan afirmados en la verdad, que cuando alguno de nosotros dijere una cosa extraña de la doctrina, usted mismo la rechaza, hermano. Cuando no exaltemos al Señor a través de la palabra, la invitación es que toca correr, toca huir, toca correr. Vamos a mirar nuestro último punto y es lo contrario. Ya vimos cómo comprobar que estamos viviendo en la gracia y no en la ley. Ahora vamos a ver quiénes están viviendo bajo la ley y no disfrutan de la dispensación de la gracia. Hay unos que están viviendo bajo la ley en las iglesias y no están disfrutando de la dispensación de la gracia. En Lucas 5:39, en el mismo contexto de Mateo, el que leímos, dice en Lucas 5:39, que me parece tremendo, una aclaración que hace Lucas, que dijo el Señor, hablando también del vino nuevo en el contexto del ayuno. En Lucas 5:39 el Señor concluye y dice: ninguno que beba del añejo, o sea, de la ley, del legalismo, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces, ¿quiénes están viviendo bajo la ley y no están disfrutando de la dispensación de la gracia? El que está bebiendo el añejo quiere luego, no quiere lo nuevo. Él dice que el añejo es mejor. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Aquí en este pasaje complementario de Lucas a la palabra que leímos de Mateo, él se refiere con tristeza a la gente que se siente satisfecha con su legalismo, con su tradición, con su religión, con su viejo sistema. Yo ya aprendí eso y así me quedo. No quiero lo nuevo. Hay una cosa que se llama resistencia al cambio. Cuando yo trabajé en Carvajal, cada vez que iban a hacer cambios de sistemas y de cosas, nos mandaban a un curso que se llamaba resistencia al cambio. Y todo ser humano tiene una resistencia a cambiar, no quiere lo nuevo. Entonces el Señor nos está advirtiendo aquí que hay algunos que beben del añejo todo el tiempo, metiendo la ley y no quieren darle oportunidad a lo nuevo, no quieren darle oportunidad a la gracia, no le quieren dar oportunidad al Señor Jesús.
Le agradan sus viejos modos, sus viejas costumbres, sus viejas tradiciones. Mire, siempre tendremos resistencia al cambio, hermanos. Siempre tendremos. Entonces, figurativamente hablando, a estos les gusta el vino viejo, es decir, la antigua religión. Lo importante es reconocer que nuestro Señor trajo algo nuevo y definitivo a la humanidad. Y esto nuevo se llama el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que es lo que estamos estudiando. El Señor Jesús no vino al mundo para efectuar remiendos a los vestidos viejos. Él no vino a remendar la ley. Es decir, Él no vino a esta tierra para colocarle remiendos a la ley. No, Él vino para pagar el castigo del pecado muriendo en la cruz, pero Él hizo más que eso, resucitó de los muertos, para que pudiera colocar sobre nosotros su manto de justicia. Él tomó nuestro lugar para colocarnos un manto de justicia. Nos dio el vino nuevo del Evangelio. El vino nuevo debe ser guardado en odres nuevos. Yo no lo puedo, ay sí, tan bonito el Evangelio, pero lo guardo en mi corazón viejo, con las tradiciones, con lo que me enseñó mi papito y mi mamita. No, tenemos que ponerlo en un odre nuevo, en un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros, recibiendo la gracia, no el odre viejo de la ley. Todos teníamos odre viejo en nuestro corazón. Mucho lo hemos cambiado por el nuevo. Entonces aquí el punto del Señor Jesús es claro. No podemos contener nuestra nueva vida, entre comillas, de cristianos, en viejas formas. No lo podemos hacer. Esto explica por qué el Señor Jesús no comenzó un movimiento de reforma en medio de los fariseos, de los judíos, en las sinagogas, trabajando en las escuelas rabínicas. No, Él no empezó eso. Él no vino a arreglar viejas prácticas. Él vino a traer ropa nueva, vino nuevo, vestidura nueva, odre nuevo, un corazón nuevo dentro de nosotros. Él formó una nueva institución, ya no la sinagoga exclusiva de fariseos, de saduceos, de hipócritas. No, Él vino y formó una cosa que se llama iglesia, un cuerpo espiritual maravilloso. Y en este cuerpo caben los reformados judíos y gentiles. Por eso cabemos nosotros acá. Nos reunió a los judíos y a los gentiles. Dice en Efesios 2:16, y mediante la cruz vino a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es lo nuevo, lo nuevo. Así es de que si hay algún judío mesiánico que me está escuchando, no hay judío mesianismo. O usted es judío o usted es creyente, cristiano. No puede acoger lo nuevo y ponerlo en lo viejo, no. Somos nuevos. Totalmente nuevos, en un cuerpo nuevo. Ya no es la sinagoga, ya no es la catedral, ahora se llama Iglesia de Cristo el Señor. Es lo nuevo. El Señor ya mató las enemistades. Nosotros tenemos que entender esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que quienes están viviendo bajo la ley y no disfrutan de la dispensación de la gracia son los hombres que están satisfechos con las tradiciones y no están dispuestos a aceptar el Evangelio, que siempre será nuevo, hermano. Usted lo ha leído, yo no sé cuántas veces, yo he leído la Biblia, yo no sé cuántas veces, hermano, yo ya perdí la cuenta, pero cada vez encuentro cosas nuevas. Cada vez me habla diferente la palabra. Entonces, el Evangelio siempre será nuevo. Estos quieren meter el Evangelio dentro del odre de la ley, del legalismo. Y no sirve, hermano. Se rompe, ese odre se rompe, se destruye. No podemos meter el Evangelio en el odre del legalismo. No lo podemos hacer. No. Entonces nosotros hoy hemos aprendido que definitivamente tenemos que estar viviendo bajo la gracia. Vamos a mirar nuestra conclusión entonces. Quienes recibieron el vino nuevo y lo han depositado en el odre nuevo de la gracia son los que, por tanta gratitud hacia el Señor, Jesús deciden no practicar el pecado. Esos son los que están
viviendo con un corazón nuevo, disfrutando de la gracia. Miremos nuestro segundo punto. ¿Quiénes recibieron el vino nuevo y lo han depositado en el odre nuevo de la gracia? Son los que entienden que son salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesús. Ni siquiera de su propia fe, por medio de la fe en el Señor Jesús. Como tercer punto, ¿quiénes recibieron el vino nuevo y lo han depositado en el odre nuevo de la gracia? Los que dependen total y fielmente del Señor Jesucristo y su palabra y no de ninguna ley y tradición. Amén. ¿Quiénes son los que recibieron el vino nuevo y lo han depositado en el odre nuevo de la gracia? Los que toman su posición de hijos de Dios y se sienten bien en su casa paterna, se sienten con toda confianza, se sienten animados, se sienten amados por el Padre de esa casa, que es el Señor eterno. Y por último, ¿quiénes recibieron el vino nuevo y lo han depositado en el odre nuevo de la gracia? Los que atesoran en su corazón la plenitud de la gracia de la palabra de Dios y su doctrina. No guardan cosa de lo nuevo en el legalismo. Y el último punto, pues sí, no se lo puse ahí porque es los que están viviendo bajo la ley, son los que están satisfechos con sus tradiciones. No somos de esos, hermanos. Nosotros somos una generación nueva que ha disfrutado del regalo de Dios, hermano. Y si usted no lo había disfrutado hasta esta hora, deshágase de su legalismo y disfrute la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Bendito Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque definitivamente es mejor el vino nuevo, es mejor el evangelio, es mejor el odre nuevo, Señor. Es mejor, Señor bendito, estar disfrutando, Señor, de tu gracia. Es mejor, Señor, porque se nos facilita por el Señor Espíritu Santo, obrando en nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad. Señor, gracias, tú nos ayudas en nuestra debilidad. Te amamos, Señor. Cada vez que estudiamos estas palabras, te amamos más, Señor. No hemos entendido todavía la plenitud de tu amor. Muy alto es tu amor, muy ancho es tu amor. Maravilloso, lo hiciste todo, Señor, para que viviéramos en esa gracia. Señor, tomaste nuestro lugar y nos diste, nos justificaste, nos cubriste. Señor, nos has acogido, nos has invitado a tu casa. Estás siempre con nosotros, Dios mío. Por eso estamos gozosos, Señor, porque el esposo está con nosotros. Dios mío, ¿qué importa lo que pase en el mundo? Nuestro corazón salta de alegría solo por tenerte a ti en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Nosotros te amamos, nosotros te bendecimos, nosotros te magnificamos, Señor Jesús. Amén.